control de calidad en alimentos, entonces se transfiere ya a que tenemos que ir al principio del proceso. Y el inicio del proceso muchísimas veces no está dentro de las 4 paredes de la planta donde nosotros estamos montando la cosa. Es decir, esto es como el señor aquel que, yo tengo un amigo que él produce salsa de tomate, yo no se la recomiendo a nadie. Sí, porque él busca los tomates más baratos que pueda conseguir en el mercado. Y usualmente los tomates más baratos que puedes conseguir en el mercado son los que ya están así como que entre la rayita entre bueno y malo. Más malo que bueno. Y ese tipo de tomates, pero él dice, no, pero es que eso le vamos a meter candela. Eso lo vamos a hervir. Eso se va a pasteurizar. Eso va a quedar chévere. Pero realmente está partiendo de un producto muy malo. De allí por eso es que las empresas de excelencia se reconocen porque tienen principios muy buenos. Yo puedo reconocer, y en el tiempo que estuve trabajando con Polar tiene productos muy buenos porque tiene inicios muy buenos. Hay una preocupación desde el momento que está el producto en campo, desde que se adquiere la semilla hasta el momento que se distribuye. Y eso es una visión de proceso bien completa. Cuando hablamos de calidad, y este es un concepto que es bien interesante, porque es que calidad a veces nos lo meten en un paquete de muchísimas cosas. Vamos a ver varias visiones de lo que es calidad. Una de ellas nos dice que, mira, está asociado a oferta y demanda. Una visión bien economicista, pero que es válida, es muy válida. Yo creo que todas son válidas siempre y cuando se hagan bien las cosas. Por un lado, la seguridad para el consumidor y por otro lado, la búsqueda de algo más. Siempre cuando ustedes ven, hay muchas empresas que están en el área de producción de alimentos y quieren que su alimento se distinga por ese algo más. Y ese algo más a veces la gente ni siquiera lo detecta, pero está allí. Y es precisamente en ese seguimiento, ese acompañar que tienen en la calidad. Entonces es adecuar un producto al fin al que se destina. No es lo mismo producir alimentos de consumo masivo que producir alimentos para una función específica. Por ejemplo, los alimentos que se producen para los hospitales, para lo que llamamos alimentación parenteral. Esos son alimentos que requieren un proceso distinto, un trabajo distinto. No es lo mismo producir leche en polvo que producir leche en polvo enriquecida, fortalecida. De hecho, aquí en Venezuela uno de los problemas serios que se tenía en el pasado, por ejemplo, era el problema del bocio endémico. Había mucho bocio, hasta que se comenzó a agregar yodo a la sal. Y eso eliminó el problema. Entonces, fíjense que es una concepción bien interesante, es decir, adecuar el producto para un fin al que se destina. En aquel momento no solamente era salar, sino también prevenir una enfermedad. Cuando hablan de calidad, hay gente que dice, no, mira, calidad es la suma total de todas las características de un producto o servicio que tiene alguna influencia en el uso de ese producto o servicio a la entera satisfacción del consumidor. Aquí tenemos 2 puntos interesantes, las características del producto y la satisfacción del consumidor, pero la satisfacción del consumidor está dado por un montón de cosas, viene dado por un montón de cosas, porque a veces simplemente es placer, conveniencia. Por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela no somos muy dados a utilizar la comida congelada. Sin embargo, en países, por ejemplo, como los Estados Unidos, la comida congelada es parte del día a día. Todo eso influye. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo monte procesos de frío o de congelación, eso va a traer un estudio distinto, va a tener un manejo distinto y una satisfacción distinta. El venezolano le gusta mucho su comida fresca. Los orígenes de la automatización ha sido realmente de un desarrollo de la misma forma evolutivo como ha sido el desarrollo del hombre. Yo lo compararía con todo el tema de la evolución, respeto el criterio de la creación, pero en este momento estoy haciendo enfoque hacia lo que pudiera ser en concordancia el proceso de automatización con la evolución del hombre. Hablamos aquí justamente de lo que les comentaba antes, los
el año 2700 a.C., luego las estatuas del movimiento 428 a.C., los inicios de la era de la computación y la robótica, cómo inclusive se desarrolló una muñeca que era un robot, que fueron lo inicial, algo como especie de robot que podía dibujar y pintar, era una muñeca, y muchos de toda esta gente que como ustedes fue innovadora, fueron considerados locos en su oportunidad, que no comprendían que esa locura era lo que llevaba al descubrimiento, a hacer cosas nuevas, al arriesgarse, el no tener miedo. Justamente lo hacían para que les prestaran atención como de una manera de diversión. Y eso era lo que muchas veces uno anda por Europa y observa lo que se llaman carrillones. Y esos carrillones no son más que mecanismos, sistemas muy antiguos, antiquísimos, que tienen movimiento, bien sea para la música, para el baile, que te tocan un instrumento, pero cuando tengan la oportunidad verán que es así, pues, y eso viene de esa época, de esa etapa. Por supuesto, todo el tema de la automatización ha tenido un desarrollo súper acelerado, que hoy en día, sobre todo en el área de la electrónica y la electricidad, la robótica ha tenido un crecimiento, como lo vemos acá, está la misma a la derecha, un crecimiento totalmente exponencial. Cuando hablamos de automatización, mucha gente de una vez piensa, ¿y cuánta gente salió? Van a observar lo que tenemos aquí y la gente no salió, porque es nuestra responsabilidad, entre otras cosas, formar a la gente en nuevas competencias, que esas capacidades cada día vayan creciendo, que esa posibilidad de conocer y que las tareas repetitivas se queden en manos de máquinas y que toda esa conciencia creativa sea usada justamente en continuar creciendo como persona y como profesional. Esto es muy importante y tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando estamos desarrollando automatizaciones. Respecto a Migur, les puedo decir lo siguiente. La implantación de Migur comenzó en el 2010, por supuesto, esto viene de mucho antes, pero en el 2010 para atender necesidad del consumidor venezolano en la categoría yogur. Se construyó la primera planta en el país. Es nuestra primera intervención al tema lácteo. Se han invertido más de 150 millones de dólares, genera más de 156 empleos directos y más de 500 indirectos, incorpora más de 20 tecnologías distintas para su fabricación. La planta inició operaciones en octubre del año pasado y se lanzó el producto al mercado a partir del 21 de noviembre del 2012, que fue la inauguración. En la actualidad es la planta más grande y moderna, tanto en Venezuela como en Sudamérica. Oye, el evento para ser realizado por una gente tan joven que no tiene esa experticia, esa vivencia en el mundo de este tipo de desarrollo está espectacular. Para Polar, lo prioritario es la gente. Y entonces todo lo que tenga que ver con nuevas iniciativas, con la juventud, con aquello que sea de emprender, de hacer, siempre está presente, porque hay que apoyarlo, hay que incentivarlo y hay que impulsarlo. Soy perteneciente al equipo Bajasades USB y nuestro proyecto se basa en diseñar, construir y probar un prototipo todoterreno, como se puede ver ahí. Estos prototipos son, como ya lo comenté, diseñados por nosotros en la agrupación, construidos por nosotros también, con ayuda de profesores asesores y con el objetivo principal de ir a competición a nivel internacional. Competimos contra 120 universidades a nivel mundial y ya tenemos 8 prototipos que han tenido una buena historia a lo largo de todo su tiempo.